Seguimos con Silogismo Contrafáctico. Si es la primera vez que vos escuchás esta radio, estamos transmitiendo de FM 90.1 en tu dial. Como el AFCA, lo reitero, está limpiando el dial, nos podés escuchar claramente en toda la capital federal, en el Uruguay y en el conurbano. Te cuento también que nos podés escuchar por www.fm90.com.ar. Te cuento también que nuestro invitado se llama Raúl Isman, director de Redacción Popular, www.redaccionpopular.com. Es su página, una página volcada a noticias internacionales, al mundo internacional, a la política internacional. Y estábamos hablando de lo que yo me referí en la emisión pasada, a la estrategia de tensión que se utilizó durante la década del 70, 80 en Europa, la operación Gladio de la CIA. Fue una operación conjunta entre la CIA, el MI6, la OTAN. Ellos formaron alianzas, reclutaron gente de extrema derecha dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que manejaron grupos terroristas. Inclusive se le atribuye a la operación Gladio el asesinato de Moro en Italia. La idea era Aldo Moro, por si no lo confundimos con Tomás Moro. Exactamente. El asesinato de Aldo Moro en Italia durante la década del 70, finales de los 70. Finales de los 70. Casi 80. Se atribuyó a las Brigadas Rojas ese asesinato, pero fue un grupo que trabajó junto con la Logia Propaganda Due. La Logia Propaganda Due se ocupaba de ocupar de la tarea de superficie, digamos, eran los que lo ocupaban los gobiernos, los medios, cámaras empresariales, etcétera. No solo tareas de superficie, la Logia Propaganda Due tenía miembros que en la Argentina no pueden dejar de ser mencionados sin provocar terror. Tenía miembros, eran Macera y López Rega de la Propaganda Due, o sea que no era una cosa solamente de superficie, más bien en las sombras. Sí. Pero eran los que daban caras visibles. Además, las Fuerzas Armadas eran grupos paramilitares que organizaban atentados terroristas, le achacaban la culpa de esos atentados terroristas a la izquierda, para volcar la opinión pública en contra de la izquierda, para derechizar el voto de la población y para generar el terror y el miedo y el reclamo de la instauración por parte de la población de una instauración de un estado policial, recortar todo tipo de libertades civiles en la población. Yo lo traigo a colación porque es muy parecido a lo que está pasando ahora. Así es, el atentado de Boston formalmente fue realizado por dos hermanos chechenos, Zarzaev, algo así era el apellido. Te pido que te acerques un poco al micrófono, te puedes apoyar sobre la mesa tranquilamente. Perfectamente. Dos hermanos que se llamaban Tarzaev o Zarzaev, que ya Rusia la había advertido que eran terroristas, habían estado acusados en Rusia de atentados terribles, inclusive uno hecho en el subte de Moscú. Creo que no particularmente estos hermanos, sino la organización que integraban, creo que a comienzos de la década del 90 fue este atentado, y sin embargo hacen un atentado, se muestran abiertamente sin camuflaje en una zona en que se sabía que estaban siendo filmados. Luego se quedan tranquilos, como diciendo, miren, acá estoy, vengan a buscarme. El atentado es tan sospechoso que un miembro de la policía se le incendió la ropa, quedó los pantalones totalmente quemados, y no tenía quemaduras en la piel. O sea, ¿cómo se te van a incendiar los pantalones si no te toca la piel? Uno de los hermanos murió y el otro aún no pudo ser interrogado para que se hable. Lo cierto es que claramente es una acción de humo para distraer, por un lado, de la política belicista y por otro lado, de los recortes de programas sociales. En este momento, en Estados Unidos, hay una rebelión educativa con epicentros, nada menos que en Chicago, la ciudad
en donde comienza su militancia Barack Obama, pero que está extendiéndose por todo el país contra medidas que son de carácter neoliberal, o sea, aplicar una forma de evaluación estandarizada a los estudiantes y también a los docentes. Son medidas que ya fueron probadas en todo el mundo latinoamericano y que hemos rechazado en la Argentina, buscando un modelo educativo, más allá de nuestras imperfecciones, muy superior a la pseudoeducación que impartía el Banco Mundial durante la vigencia del neoliberalismo. Lo están aplicando en Estados Unidos y hay una rebelión civil de estudiantes, de maestros, de profesores, de padres, o sea que no nos cuentan que el trasfondo de todo esto es el recorte de gastos sociales, incluyendo el gasto en educación. Y esto provoca la rebelión. En vez de pagarle un buen sueldo a todos los docentes, se le paga a un experto para que prepare una evaluación para que la respondan todos. O sea, es una forma de gastar menos dinero, de invertir menos dinero en educación, y provoca la rebelión en Estados Unidos. Entonces, lo que tratan de ocultar es que se recortan permanentemente los gastos sociales en Estados Unidos. ¿Podés explicar cómo funciona esa evaluación uniforme? Porque acá la quiere traer Macri, que se parece cada vez más. Dicho, quiero hacer un comentario sobre Mauricio, que es Macri. Es el candidato de la Embajada de los Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos quiere que toda la oposición se junte detrás de Macri, y la oposición está medio rebelde, quiere primero en el 2013 ir separados para ver cuánto saca cada uno por separado, y después en función de eso negociar la segunda unión democrática. La inteligencia que tuvieron ahora los Estados Unidos es que no da la cara al embajador como hizo en el 45. Sí. No se hace cargo, pero está haciendo exactamente lo mismo. Quiero recordar que en la película Juan y Eva hay una notable interpretación de Alfredo Casero en el papel de Spril Braden. Creo que es una embajadora ahora de Estados Unidos, sí, la embajadora. Vilma Martínez, que según Wikipedia, no solamente miembros de la oposición desfilan por la embajada, distintos integrantes del Frente para la Victoria que recibieron los palos del discurso presidencial el día jueves también desfilan por la embajada. Lo cierto es que... Disculpa, el candidato número 1 es Mauricio Macri, el número 2 es Wiener y el número 3 es Scioli. Bien, de la factibilidad de que este país pueda ser gobernado por cualquiera de los tres, me parece que es absolutamente cero. Y tiene que ver el hecho de que la negociación que hubo alrededor de estos planes de blanqueo que permitieron que fuera bajando el valor del dólar blue, eso tiene que ver con el hecho de que el poder económico está resignado a que quien va a elegir el próximo presidente se llama Cristina Fernández de Kirchner. Ella va a decir, mi candidato es este y este va a ganar. Pensar que Wiener pueda ganar la elección es como, a ver, es el de la Rúa del siglo XXI. De la Rúa pero más tonto, ¿no? Porque es mucho más estúpido de lo que era de la Rúa. Que Scioli pueda ganar la elección cuando no tiene ninguna proyección dentro de la provincia. ¿Desde qué lugar va a saltar? En la provincia no tiene un solo intendente que le responda, y la organización que él tenía para gestar su candidatura presidencial rompió con él mismo, o sea, no tiene ninguna posibilidad. Y Macri, que es una figura que consigue buena adhesión en la capital federal, no consigue adhesión en el resto del país. Y la causa fundamental reside en que en el interior este gobierno ha sido mucho más transformador que en la propia ciudad de Buenos Aires. O sea, nosotros vemos la ciudad de Buenos Aires, que no es poco lo que ha hecho este gobierno, pero en el interior es como pretender que vos tenés un plan Marshall y vayas a elegir la situación de la destrucción de la guerra. Lo que hizo el gobierno en el interior del país es un plan Marshall.
Y la opción de Mauricio Macri es la guerra, o sea, la destrucción de la guerra. Entonces, no nos extrañe que Macri elija una opción neoliberal, porque Macri para eso es un derechista neoliberal. La cuestión está de las pruebas, tiene que ver con el hecho de que la educación, en la concepción neoliberal, no tiene que tener la función de educar de preparar ciudadanos críticos con capacidades múltiples para, por ejemplo, un día estudiar medicina y poder ser buen médico, y si de repente se le nace otra vocación y quiere ser comunicador social, quiere hacer comunicación social. La función de la educación para el neoliberalismo es contener a los estudiantes para que no pasen a la calle, para que vayan a la calle lo más tarde posible, porque el modelo neoliberal desde la sociedad no da trabajo para todos. Entonces sabés que vas a ser un desocupado, permanecer en la escuela lo más posible, que te contengan, que te den de comer, que te den la copa de leche a la tarde, pero no que no estudies, que no aprendes, que no aprendas, que no sepas pensar. Por eso esas pruebas estandarizadas que las hacen en algún lugar lejano, independientemente de los saberes concretos que pueden tener los chicos. Vos no sé si has ejercido cargos docentes, pero yo soy docente hace más de 25 años y sé que hay que tener en claro qué es lo que saben, cómo piensan, qué cuestiones culturales los influencian, cómo para armar una prueba para evaluar a los chicos. Una prueba estandarizada le importa 3 pepinos cómo piensan los chicos, porque no le importa que piensen, lo que le importa al neoliberalismo es que los chicos vayan a comedores y estén la mayor parte de su vida posible en la escuela para evitar que salgan a la calle para robar. Muy gráfico lo tuyo. Bueno, yo he padecido como docente el neoliberalismo, así que no. ¿Cómo ves la relación entre, quedan 10 minutos del programa, entre el Estado de Israel y los derechos humanos, desde el Estado de Israel desde esa perspectiva? Bien, hablar de Estado de Israel y derechos humanos es como hablar del gordo valor y la honestidad. O sea, son dos cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. El Estado de Israel legaliza la tortura. El Estado de Israel, ¿sabés por qué no tiene constitución? No. Porque no quiere reconocer límites en su territorio. Si vos decís, nosotros somos los representantes de la nación argentina, implícitamente estamos diciendo que la nación argentina termina en un punto de la cordillera, termina en un punto del Río de la Plata, porque del otro lado ya es el Uruguay, que la llamábamos la banda oriental, que tenemos tal límite con Brasil, que tenemos tal límite con Paraguay, que tenemos tal límite con Bolivia. Israel no quiere reconocer límites, por eso no tiene constitución. Y puede haber un Estado que no tenga una constitución. Yo conozco un solo Estado que no tiene constitución, que es Gran Bretaña, pero también se caracteriza por no respetar los derechos humanos. Entonces, si vos aceptás la tortura, generás actos de terrorismo que masacran población civil. El fundamento de que del otro lado están terroristas es el viejo cuento imperialista que primero dice, hubo fraude, forman un sector con el cual puedan ser afín, lo arman y desde ahí tratan de desestructurar al país. Lo que hace Israel con los palestinos es intentar exterminar un pueblo. Lo están cercando por hambre, por falta de alimentos al pueblo en la Franja de Gaza. Y no contentos con eso, hicieron a fines del 2008 la operación Plomo Fundido, que para ver la magnitud de la diferencia, murieron 900 palestinos y 4 israelíes. O sea, eso habla de la disparidad bélica. Y se puede buscar en Google víctimas palestinas de las imágenes de Google, víctimas palestinas de la operación Plomo Fundido, peligrosos terroristas de 6 meses, de 7 meses, de 8, de un año, que murieron bajo las balas israelíes. Entonces, es un Estado canalla, es un Estado que no es apto a la ley, es un Estado que masacra, que hace acciones absolutamente incompatibles con el derecho internacional, como el bombardeo de mayo, pero que no fue el primero que hizo en otros países. Y que además es un Estado que le vendió armas a las dictaduras latinoamericanas, particularmente a dos,
a la de Nicaragua, encabezada por Somoza, un sátrapa indignante, y también le vendió armas a la dictadura argentina, a pesar de que los judíos argentinos que estaban desaparecidos sufrían, por ser detenidos y por ser judíos, sufrían mucho más. Y eso era público, y el Estado de Israel igual les vendía armas a esos asesinos de la dictadura militar. Creo que te contestó bastante sobre la relación de Israel con los derechos humanos. Además, un dato que tiene que ver con esto: Israel mandó expertos en interrogatorios para asesorar a la policía bonaerense, entre otros. Y si queremos hablar de los tiempos contemporáneos, cuando se investigaba el atentado de la AMIA, un comisario de la Policía Federal fue torturado por agentes israelíes. O sea, utilizar la tortura como método policial no me parece respetar los derechos, respetar los derechos humanos. Un tal Fino Palacios, propuesto por Macri para jefe de la metropolitana, que se le cayó antes de asumir, le avisó, primero que estaba muy vinculado a Israel, defensor de la dictadura, y le avisó a un señor Kenor Endul: mirá que te vamos a allanar, limpia todo lo que tengas en tu casa, y por eso está procesado, entre otras cosas. ¿Podés, ya que estamos hablando, referirte al tema AMIA de la embajada del atentado? Es noticia de vuelta esta semana que ahora hay el fiscal Nisman, Sí. salió a decir que el Estado de Irán en el año 83 empezó a financiar células dormidas de terroristas en la Argentina, entre otros países. Había una vez un artículo, leí, Goodbar se llama, un periodista Walter Goodbar, de Página 12, que venían iraníes, se iban a vivir a las villas, decían que eran paraguayos. no sé cómo puede hacer un iraní para parecer paraguayo. Bueno, pero nosotros conocemos el acento de los paraguayos, no conocemos tanto el acento de los iraníes. Yo he hablado con iraníes que hablan muy bien el español, pero jamás se lo podría confundir con un paraguayo. Bueno, exactamente. Más práctico, teniendo dinero del petróleo, es comprar paraguayos que trabajen para ellos, paraguayos verdaderos. Sí. Y que se quedaban viendo en Argentina, buscaban un DNI argentino, bla bla bla, y después se quedaban viviendo entre nosotros, y cuando les llegaba la orden de Israel, de Irán, cometían un atentado, ¿o no? Bien, yo no soy experto en la cuestión de la AMIA. He leído un libro que recomiendo mucho, que fue escrito por un periodista que se llama Juan José Salinas, que él dice que no lo volvería a escribir igual, ese libro. Yo lo entrevisté hace no mucho, se puede buscar no sé si está en Cine, Video y Videoclip de Redacción Popular o en entrevistas radiales, pero en el buscador se pone reportaje Juan José Salinas y habla cómo ve la cuestión. Yo creo que es muy difícil descubrir con seguridad jurídica, con pruebas solventes, cómo fue la cuestión. Lo que me parece fuera de discusión fue una complicidad muy abierta del Estado argentino. Hubo sectores de lo que entonces se llamaban cara pintadas. A mí me parece que fue la venta de un atentado llave en mano. O sea, el atentado fue hecho por argentinos, vinculados a las fuerzas de seguridad. Se dice vinculados a los cara pintadas, oficiales del ejército o sectores de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué no podía hacer la provincia de Buenos Aires en la época de Duhalde? ¿Qué bestialidad podía no cometer la provincia de Buenos Aires en la época de Duhalde? Ahora, ¿quién compró, quién pagó ese atentado? Es muy difícil de determinar. El cuento de Nisman, el cual en mi modesta opinión es una figura vinculada a la Embajada de los Estados Unidos, es parte de una operatoria general a la cual se le achaca a Irán todos los males del mundo. Vos fijate que Irán no puede tener armas atómicas de esas que tiene tantas Israel
y Estados Unidos, pero cuando el Shah gobernaba Irán, científicos iraníes estudiaban en el Massachusetts Institute of Technology, el célebre MIT, sobre cómo hacer armas atómicas. Ahora, cuando cayó el Shah, que le entregaba el petróleo iraní a los Estados Unidos, ya no pudo más desarrollar su tecnología nuclear. Me parece que es todo parte de operaciones, lo que hace Nisman, que buscan culpabilizar a Irán de algo que cuando fue investigado por la justicia de Inglaterra tuvieron que indemnizar. Yo me remito a hechos que son comprobables, ¿no? Varios de los requeridos por Nisman fueron que juzgados en Inglaterra, y la carga de pruebas era tan endeble que no solamente los dejaron ir, sino que también tuvieron que indemnizar a los acusados. O sea que, para decirlo en palabras del barrio, Nisman es un vendehumo. Es un vendehumo, totalmente. A ver, me resulta difícil. La historia de los Carapintadas es complicada. Arranca el primer grupo comando de Argentina, se entrena en la escuela de Panamá. Estaba, creo, en esa camada estaba Mohamed Ali Zeneldin. Es medio difícil que además de entrenar a un comando, lo que hacen el Pentágono es reclutar tropa propia sin uniforme propio. Y se formó un contingente de 500 argentinos, los reclutaban en el Sheraton, iban al Sheraton, había una oficina. Si vos estabas de acuerdo, te ibas. No sé cómo lo dibujó adentro las Fuerzas Armadas. La Armada y el Ejército mandaron muchos efectivos a Nicaragua para combatir a los contras. Ellos les daban las operaciones especiales a los argentinos, les daban la vanguardia a los argentinos, algo de la logística y también como la parte de inteligencia, interrogar prisioneros. Les daban entrenar tropa allá. El hermano de Aldo Rico muere en Nicaragua, si no mal recuerdo. Es un dato que yo no lo manejo. Era un médico, era médico. Ahora a lo mejor me confundo entre el hermano de Aldo Rico y el hermano de la esposa, que era montonero. De la primera esposa de Aldo Rico, el hermano era montonero y murió. Trabajaron como mercenarios, creo que te pagaban como $100. Después, por día, supongo. Sí, por día. Por día, sí, $100 por día creo que te pagaban, que era mucha guita. O más, porque el dólar estaba por el suelo en la época de Martínez de Oz. Volvieron con plata, con experiencia. Ahí estaba Rico, creo que también combatió, creo que el mayor Barreiro. Viene la guerra de Malvinas, Rico forma una compañía de comandos. Levantando el teléfono empieza a contactar oficiales que hayan hecho el curso comando desde Mendoza, los reúne, se toma un avión y se va de guapo a Malvinas, combate contra el ejército británico en Malvinas, vuelve, se opone a la democracia, trata de hacer caer a Alfonsín. Después, ex Carapintadas se fueron como mercenarios a Croacia, por ejemplo, andan dando vuelta por ahí, participaron en el levantamiento contra Evo Morales, donde hubieron muchos muertos. Hubo varios levantamientos, supongo que hablas del 2008, cuando coincidió con la revuelta agraria. Exactamente, que fue el más mortífero. Es una tropa mercenaria que se vende, pero siempre defiende los intereses de Estados Unidos. Son mercenarios, pero siempre defienden los intereses de Estados Unidos. Si estuvieron ellos involucrados, estuvo la embajada involucrada. Y a veces entre Estados Unidos y Israel hay algún que otro pase de factura por negocios como la venta de armas y de drogas. ¿Cómo ves esas perspectivas que yo te presento a vos? Si te parece muy descabellada, como que fue como socios que se mexicanearon entre ellos. Nada descabellado. Los vínculos entre oficiales jóvenes argentinos y el ejército o el aparato estatal de los Estados Unidos viene de la época que en Estados Unidos gobernaba Carter. Entonces,
el aparato militar industrial. Carter tenía una política de derechos humanos que favoreció la caída de la dictadura nicaragüense en ese momento. El aparato militar de los Estados Unidos tomó contacto con estos para mandarlos a reprimir cuando Estados Unidos no podía reprimir al pueblo nicaragüense. Entonces hicieron varias tareas sucias. El golpe del 80 de García Meza en Bolivia también es adjudicable. Yo, que tenemos poco tiempo, voy a decir pocas cosas con respecto a esto. En todo caso lo dejaremos con mayor profusión de exposiciones para una próxima visita. Cuando tuvieron que enfrentar al enemigo imperialista, los comandos Rico y Sendendín no tuvieron una sola herida. Son primera línea del fuego contra el enemigo, ni una herida. Son pateadores de puertas, o sea, en la época de la dictadura pateaban puertas por la noche, pero cuando tuvieron que enfrentarse con los ingleses, su valentía dejó mucho que desear. Entonces, para no extenderlo demasiado, simplemente digo eso. Bueno, nos despedimos, dejamos el estudio del programa que sigue. Estamos transmitiendo desde www.fm90.com.ar, FM90.1 de tu día, nos podés escuchar en el Uruguay, Capital Federal y el conurbano. Esperamos que de algo haya servido. El próximo miércoles a las 19 se repite el programa de hoy. Un abrazo para todos, para vos que nos escuchás por primera vez. Estamos en FM la 90 de Villa Devoto, y ahora te dejamos con un programa con música, que es la música que le gustaba a mi mamá. Así que un abrazo para todos.